Buenas, bienvenidos al canal de YouTube de Portal Educa Los Pedroches. Este sería ya el cuarto vídeo del tema 2, el clima, de quinto de sociales, de la editorial Anaya. El clima, elementos y factores climáticos. Recordamos, como hicimos al principio, que en los lados de la pantalla, si nos metemos en la plataforma digital de Anaya, tenemos una serie de ejercicios interactivos que es muy interesante que pinchemos en ellos y que los hagamos. Tenemos desde ejercicios a explicaciones y demás. Muy interesante que pinchemos en todos y cada uno de ellos. Vale, el clima. Ya dijimos al principio, en el segundo de los vídeos, que el clima es el conjunto de condiciones atmosféricas de un lugar durante 30 años. Hay que diferenciar el concepto de clima del concepto de tiempo atmosférico, ¿vale? Que sería el estado de la atmósfera en un lugar determinado. En un lugar determinado y en una fecha determinada. El clima sería lo mismo, digamos, pero analizado a lo largo de 30 años. El clima no es cómo se encuentra la atmósfera hoy en concreto, sino es el estado durante los últimos 30 años aproximadamente. Para conocer el clima se estudian los elementos y los factores climáticos, ¿vale? Vale. ¿Cuáles son los elementos del clima? Que también son los elementos que usamos para analizar el tiempo atmosférico en un lugar determinado, en una fecha determinada, ¿vale? Estos elementos nos valen tanto para el tiempo atmosférico como para el clima. Entonces, los elementos del clima serían la temperatura, por supuesto, que se mide con el termómetro, la temperatura que es lo que indica la cantidad de energía calorífica que se encuentra en el aire, es decir, cuánto calor tiene el aire. Se mide con el termómetro y su unidad de medida son los grados centígrados. Nosotros decimos que hoy hay 25 grados centígrados, hoy hay 35 grados centígrados. Cuando hay frío, pues habrá 10 grados centígrados o menos. Cuantos más grados centígrados, más calor, más energía calorífica. Tenemos después el concepto de humedad, ¿vale? ¿Qué es la humedad? La cantidad de vapor de agua que se encuentra en el aire, ¿vale? Eso lo notamos, cuando hay humedad lo notamos en el cuerpo, ¿vale? Cantidad de vapor de agua que se encuentra en el aire. Depende de la temperatura, ya que a mayor temperatura, mayor humedad. Se mide con el higrómetro. Higrómetro. ¿De acuerdo? Entonces, el higrómetro mide la humedad. Por otra parte, pasamos al anemómetro, ¿vale? Antes de la presión atmosférica, que ya lo habíamos visto también. El anemómetro lo que hace es que mide el viento, ¿vale? Y recordamos que el viento es el aire que hay en la atmósfera en movimiento. Su velocidad, ya lo hemos dicho, se mide con el anemómetro. Y su unidad de medida es el metro por segundo. ¿De acuerdo? Entonces, el anemómetro nos dice cuántos metros por segundo, a cuántos metros por segundo va de rápido el viento. La dirección del viento la indica la veleta, ¿vale? Que sería este aparatito aquí, que aunque tampoco se identifica muy bien, bueno, este se ve aquí mejor, esta especie de gallo, que se encuentra en los tejados de muchas viviendas, ¿vale? Y que nos indica en qué dirección va el viento. A donde está mirando el gallo, ¿vale? Es a donde está corriendo el viento. Después tendríamos la presión atmosférica, ¿vale? Que sería el peso del aire sobre un punto de superficie, sobre un punto de la superficie, ¿vale? Este es un concepto quizá un poco más complejo. Nos dice, la presión disminuye con la altura y por lo general las altas presiones o anticiclones están asociadas a tiempos soleados y las bajas presiones o las borrascas a las precipitaciones, ¿vale? El peso del aire sobre un punto de la superficie. Tenemos que entender que el aire ejerce una presión
¿vale? Sobre la superficie, que recordamos que la superficie es donde nosotros pisamos, ¿vale? Nosotros podemos pisar a 0 metros sobre, es decir, al nivel del mar, o como estamos, por ejemplo, en Pozo Blanco, nosotros no estamos evidentemente a nivel del mar. Pozo Blanco se encuentra más o menos en torno a 650 más o menos metros sobre el nivel del mar, ¿vale? Entonces la superficie que cada persona pisa depende del punto en el que se encuentre en la Tierra. No todo el mundo pisa sobre la superficie en el kilómetro o en el metro cero, ¿vale? Nos dice que la presión disminuye con la altura. A más altura, menos presión. Y por lo general dice que las altas presiones o anticiclones están asociadas a tiempo soleado. Es decir, cuando hay mucha presión, cuando hay altas presiones, suele estar el tiempo soleado. Y cuando la presión es baja, ¿vale? Es cuando suele llover, ¿vale? Entonces, si hay mucha presión, el tiempo es bueno. Si hay baja presión, ¿vale? Pues lloverá, ¿vale? Y caerán precipitaciones. ¿Qué es lo que mide la presión atmosférica? El barómetro, ¿vale? Y se mide en milibares. Milibares. ¿De acuerdo? Vale. Por otra parte, las precipitaciones, que también ya lo vimos. Las precipitaciones, la cantidad de lluvia que cae en un punto determinado, ¿vale? Lo mide el pluviómetro. Nos dice que son la caída de agua de las nubes a la tierra en forma de lluvia, granizo o nieve. Esto, ¿vale? Alguna de estas cosillas se vio ya, si volvemos atrás, aquí, ¿vale? Al comienzo del tema. Concepto de los vientos, de precipitaciones, ¿vale? Para que veamos que hay cosillas que se repiten, pero que hay que entender que están asociadas a diferentes elementos, al tiempo atmosférico, al clima y demás. Las precipitaciones son diferentes de un lugar a otro, por supuesto, en un mismo sitio. Por ejemplo, estamos en Pozo Blanco y puede ocurrir que en una zona de Pozo Blanco haya llovido mucho y en otra haya llovido poco o directamente no haya llovido, ¿vale? Lo que quiere decir que cuando llueve, no llueve en todos los sitios de la misma manera. Es decir, no es que se diga va a llover en Pozo Blanco y en toda la zona de Pozo Blanco va a llover de la misma manera. Puede ocurrir que en una misma ciudad, en un mismo pueblo, llueva en una parte y en otra no. Las precipitaciones, pues eso, son diferentes de un lugar a otro y son más abundantes cuanto más cerca esté la zona del ecuador, del mar o de sistemas montañosos, ¿vale? Llueve más cuando nos encontramos cerca de la zona del ecuador, que ya veremos, ¿vale? Que sería el ecuador, del mar o de sistemas montañosos. A más altura, más probabilidades también hay de llover. Las precipitaciones se miden con el pluviómetro y se expresan en milímetros o litros por metro cuadrado. Es decir, litros por metro cuadrado. Si nosotros hacemos un metro cuadrado, que ya en quinto de primaria debemos entender que es un metro cuadrado, nosotros dibujamos en el suelo un metro, un cuadrado que sea de un metro lado por lado, ¿vale? Pues lo que llueve en un metro cuadrado, ¿vale? Es lo que mide el pluviómetro, ¿vale? Litros por metro cuadrado, ¿de acuerdo? Vale, pues este punto vamos a dividirlo en dos. Hemos visto esta primera página y en el siguiente vídeo nos vamos a los factores climáticos.